El tema que vamos a revisar ahora es el relacionado con una parte que tiene la solución de la ecuación cuadrática, que es aquella expresión que aparece bajo el signo raíz de la solución de la ecuación cuadrática y que se denomina discriminante. Entonces vamos a trabajar en el discriminante de la ecuación cuadrática, de la ecuación de segundo grado. Veamos qué expresión o a qué expresión corresponde. Habitualmente suele designársele con una, en realidad eso es una letra D mayúscula griega, que en su, perdón, la expresión en su degeneración de la letra queda de esa manera. Y se utiliza habitualmente para designar aquellas expresiones que tienen la letra D, en este caso discriminante. Y corresponde a esta expresión, ¿ve? B cuadrado menos 4AC, que no es otra cosa que la cantidad subradical que aparece en la expresión que corresponde a la solución de la ecuación cuadrática. Bueno, ¿para qué nos ayuda esta? El análisis de esta expresión o el resultado de esta expresión nos permite decidir el tipo de soluciones que se obtienen en la ecuación cuadrática. Por ejemplo, si el discriminante es positivo, entonces las soluciones de la ecuación, voy a anotarlo claramente mejor. Si el discriminante de la ecuación cuadrática es positivo, entonces las soluciones que se obtienen son números reales diferentes. Las soluciones de la ecuación cuadrática son números reales diferentes. Vamos a abreviarlo de esa manera. Vamos a ver de todas maneras algún ejemplo para que visualicemos esta idea. Ahora bien, ¿qué sucede si el discriminante no es positivo en este caso? Imaginemos que ahora el discriminante tiene otro valor. Si el discriminante fuera 0, como esto está bajo un signo raíz, entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 0. Por lo tanto, los signos más menos que le preceden no van a afectar en absoluto a la expresión. En consecuencia, las dos soluciones que se van a obtener en este caso son números reales pero iguales. Las soluciones son números reales e iguales. O bien suele a veces anotarse que las dos soluciones son o es una única solución o que está repetida. Ahí está el detalle. Ahora, ¿qué sucede? Y este es el caso que es un poquito extraño. ¿Qué sucede cuando la cantidad que hemos designado como discriminante es negativa? En este caso, entonces, las soluciones no son reales. Las soluciones resultan ser números complejos o números imaginarios. Vamos a notarlo como en general. Las soluciones son números complejos conjugados. Vamos a explicar después en qué consiste esto. Números complejos conjugados. Para notar este detalle, voy a dar una idea de la forma que deberían tener. La expresión deberían ser de la forma siguiente. A ver si me alcanza mi amigo camarógrafo aquí. De la forma, dos puntos. Un término real y un término que tiene una parte imaginaria. Un término real y un término que tiene una parte imaginaria, pero se fijan, ambos con la misma forma o mismo formato, pero difieren en la parte imaginaria. Aquí debo señalar, ¿no es cierto?, que la i que aparece ahí no es una letra cualquiera, corresponde a la raíz cuadrada de menos 1. Ya tendremos la oportunidad, ¿no es cierto?, de hablar de ese tipo de números. Bueno, hagamos entonces el recuento como total de esta idea. Ahora hemos analizado, como les señalaba, la expresión que aparece bajo la raíz cuadrada en la solución de la ecuación cuadrática. Eso significa, ¿no es cierto?, que su análisis o su resultado nos permite decidir el tipo de soluciones. Suele hablarse en ese caso de la naturaleza de las soluciones de la ecuación cuadrática. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la ecuación siguiente, tendríamos que preguntarnos, ¿no es cierto?, qué tipo de soluciones resulta al resolver tal ecuación. Entonces, pongo esa pregunta para hacer el análisis correspondiente a los ejercicios. ¿Qué clase de soluciones resulta al resolver, por ejemplo? ¿Qué clase de soluciones resulta al resolver
Y aquí pongo, ¿no es cierto?, una ecuación. Por ejemplo, 2x cuadrado menos 3x menos 1, por ejemplo. Resolvamos esta ecuación. ¿Qué clase de soluciones resultan al resolver? Esto es una... No me diga Montanar si es una E, pero lo que pasa es que se ve feo. La voy a agregar, pero a lo mejor no se ve bien. Gracias. Si yo quiero resolver entonces ahora esta ecuación, mire lo que va a ocurrir. No olvidemos que la A vale 2 aquí, B vale 3 negativo, C vale 1 negativo. Voy a determinar entonces el valor de esta cantidad. ¿Ve? Ahí está. Dice que es B cuadrado menos 3 al cuadrado menos 4 por A, que vale 2, y por C, que vale menos 1. Voy a ver el resultado que se obtiene aquí. Menos 3 por menos 3 más 9, menos por menos da más 4 por 2, 8, y el resultado que me da obviamente 17. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de anotar ahí, tendríamos que señalar, ¿no es cierto?, que las soluciones de esta ecuación son números reales. Las soluciones son números reales. Las soluciones son números reales diferentes. Ahora bien, como este numerito que está aquí, el 17, va a quedar bajo el signo de la raíz, cuando encontremos los valores y esto nos resulte positivo, vamos a tener dos opciones: que el resultado sea un cuadrado perfecto, 9, 16, 121, etcétera, etcétera, o bien que no lo sea, como en este caso. Ahí también podríamos darle un detalle como adicional a la situación. Vale decir, aparte de señalar que las soluciones son reales diferentes, podemos establecer un detalle un poquito más fino en ese caso. Y lo podríamos agregar aquí. Son irracionales diferentes. Irracionales distintos. ¿Y por qué tendría que establecer esta idea de decir que son irracionales distintos o diferentes? Porque la raíz cuadrada de 17 no es un valor exacto. Eso significa que yo podría pensar, ¿no es cierto?, que si el resultado me da también positivo y es cuadrado perfecto, también tendríamos la misma respuesta, pero aquí tendríamos que poner son racionales distintos. ¿Quiere ver un ejercicio de eso? Ya, veámoslo al tiro. Alcanzamos acá. Anotamos entonces. Tengo que preguntar todas estas cosas, amigos, si no, no me resulta eso. Voy a hacer un segundo ejercicio. Ahí va. X cuadrado más X más 12. Vamos a ponerle el numerito aquí para que sea más sencillo esto aquí. Igual 0. No se olviden que estoy calculando el discriminante. Ahora lo voy a hacer directamente. B cuadrado. El valor de B es el numerito que acompaña a la X. 1 al cuadrado. Menos 4 por A. A es el número que acompaña a la X cuadrado. Delante dije que este es el numerito que acompaña a la X. Este es el que acompaña a la X cuadrado. Ahí está. Por C, que es menos 2. Si ustedes se fijan en este caso, el resultado me va a dar 1 al cuadrado menos por menos da más 48. Vale decir que el resultado aquí me va a resultar 49. Pero observen ustedes que la respuesta sería la misma que tenemos en el ejercicio anterior. ¿Qué supone eso? Que no tendría a lo mejor sentido establecer este resultado, pero como el 49 es cuadrado perfecto y ese numerito lo trasladamos a la solución que estamos imaginariamente estableciendo, la raíz sería exacta. Por lo tanto, no tendríamos números irracionales, sino que tendríamos números racionales. Y aquí estableceríamos entonces que las soluciones son números también reales. Las soluciones son números reales, pero en este caso también diferentes, distintos, ¿no es cierto?, pero además irracionales. Distintas, irracionales, le voy a agregar aquí. Eso significa entonces que para los casos en los cuales se nos presentan ejercicios de esta naturaleza, habría que establecer esa diferencia. En la generalidad de los casos siempre se habla de números racionales, números reales distintos. Alcanzamos a hacer un ejercicio que relaciona, por ejemplo, el otro caso. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el discriminante me saliera 0? Veamos una situación. Veamos el mismo resultado
Vamos a anotar aquí, por ejemplo, 4x cuadrado menos 4x más 1 igual 0. Si ustedes hacen el cálculo de este discriminante, se los dejo de tarea, hagan lo que hemos indicado en los ejercicios anteriores. Tendríamos el cuadrado de b, que sería 4 negativo al cuadrado de 16, menos 4 por 4 de 16, eso me daría 0. En este caso el discriminante es 0. ¿Qué significa eso entonces? Que aquí la extracción de la raíz cuadrada de 0 no va a afectar a los signos que preceden a la cantidad, más o menos. Por lo tanto, la solución aquí son dos números reales y las soluciones son números reales iguales. Ahora bien, para verificar, esto en realidad para establecer la situación que corresponde al último caso, o al caso en el cual vemos, o al caso en realidad que tenemos que revisar cuando son números complejos conjugados. Por ejemplo, resolvamos la siguiente ecuación: x cuadrado más x más 1 igual 0. Para nuestro caso, si logramos calcular el discriminante, tendríamos el cuadrado de 1 menos 4. Es decir, que aquí el resultado me daría menos 3. Y al extraer la raíz cuadrada de menos 3, no tenemos solución en el campo de los números reales. Entonces aquí señalamos entonces que los números no son las soluciones no son números reales, sino que en este caso tendríamos que señalar que las soluciones son números complejos conjugados de la forma como lo establecimos en el esquema general. Habitualmente se habla en este caso de que las soluciones no son números reales. Lo voy a señalar con el detalle que aparece anteriormente. Ya tendremos la oportunidad de hacer ejercicios a lo mejor un poco más acabados, con más explicaciones de esa naturaleza. Entonces aquí decíamos entonces que las soluciones no son reales. Las soluciones de esta ecuación no son reales. Y habitualmente suele escribirse esto para, ¿no es cierto?, no entrar en detalle en lo que se refiere a todo aquello que tiene que ver con los números complejos. Bueno, haciendo un resumen como general de todo esto, el cálculo del discriminante nos lleva a decidir solamente el tipo de soluciones que vamos a obtener. O son reales distintas, o son reales iguales, o son números complejos conjugados o no reales. Dentro del primer caso, cuando el discriminante nos resulta positivo, tenemos dos situaciones: si el número que aparece allí positivo es un cuadrado perfecto o no lo es. Si es cuadrado perfecto, las soluciones son reales, pero además podemos establecer que son números racionales distintos. Y cuando el valor de ese discriminante es también positivo, pero no es cuadrado perfecto, las soluciones son números irracionales, o sea, raíces cuadradas inexactas.